Pues Dios les bendiga, muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en las manos de Dios, que Dios nos ayude. Bueno, normalmente cuando estaba hipaliva, hipo orar por bajar narki ya pone. Normalmente segura hipali. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno. Vamos a estudiar tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Muéstranos quién eres tú. Te damos gracias porque nos permites estar aquí y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar viendo acerca de la vida de Jesús, y como bien el hermano Michael ahorita lo mencionó, nos acercamos a los últimos días antes de que crucificaran a Jesús. Hiperchau y es por rebane, nada isli, japanini, robe mi hermano Michael, na haptuticana, y es na Jesús. En las últimas lecciones, ustedes han podido ver y aprender acerca de los muchos milagros que Jesús hacía. Aplica a mere, chuiku milagro na oram ni echna Jesús. Jesús se acercaba con todas las personas. Se acercaba con los ricos, con los pobres, se acercaba con los enfermos, con todo tipo de personas. Jesús era alguien que se acercaba con los niños, con todas las personas, y hacía muchos milagros. Jesús ko narki shine wik karkan narki ombear ko shine amka diko ombear narki un narki milagro hacer narshim ili kujuat ayena. Y hoy lo que vamos a ver es cómo en esa época, creo que ya han escuchado un poco acerca de los fariseos. ¿Alguien se acuerda de los fariseos? Aje peyena nat narki fariseo hitra ichari recuerdo. Los fariseos en esa época eran un grupo de personas que eran los líderes religiosos de esa época. De narki que mañana empezaré con el de época na nariotico. Hype kan narki na buchium na normal ni raisli. Aplica ko de líder de mulriam pero ellos, ante las demás personas, eran vistos como muy importantes, pero vamos a ver algo muy interesante. Estas personas comenzaron a tener un odio, un enojo muy fuerte contra Jesús. Hebrade kanin chinarawani hapnarki bueno team ni de na raisiko liko na ko ni rakana ¿Qué hacían estos líderes? Lo que ellos hacían es que mezclaban la palabra de Dios del Antiguo Testamento, lo mezclaban con sus propias ideas y añadían reglas, leyes que Dios no había dicho. ¿Para qué? Para controlar. Ellos que de alguna forma querían tener el poder, querían controlar. Mezclar hebrani eótico tamora ramtikot nasorut neuna na honza ¿Y qué pasaba? Ellos comenzaron a ver que Jesús estaba sanando a muchos enfermos, que Jesús
perdonaba los pecados. Entonces mucha gente comenzaba a seguir a Jesús y eso les empezaba a enojar a los fariseos. ¿Por qué? Porque pensaban o sentían que estaban perdiendo el control que ya tenían. Kala siani nam karwani hapnar ke wana aw kan kwar es porque machi hapnar Jesús ko wana American na re aniru lampa es bilen na chuan neuro echi de kum sa we kwam niraka ri ko es na ki meram ni lampa es ko sa we ri es ko nirkan na aw ri es na horap kim hapan na chaken na ututore la nari. Y ellos no simplemente estaban con un pequeño enojo, su enojo era tan grande, era tan fuerte dentro de su corazón que comenzaron a idear planes para ver cómo mataban a Jesús. Hariko wena aw kan kwar aboniko ne wan ni es ko hapikani aboniko es ko kan kwari hapnar ki Churicana, ya abónico, Jesús. Y vamos a ver, de hecho, si usted llega a traer su Biblia, le invito que la abra en Marcos capítulo 14. Y solamente vamos a ver los primeros 2 versículos. Marco, ira por Biblia, makaengo, na ene poriwa. Marcos 14, versículos 1 y 2. Voy a leerlo. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle para engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Quieren leer? Los primeros 2 versículos. Esos 2. Ebra chirikanin hetna revani na ki naruni. Hecho kwarra weli na kinani. Pascua. Hapo nanar ki bilenar fiesta ni rul. Li na pan ko sin levadura ni gani. Na pana puna hapuna kinar ki levadura chetam ni ravani li pit ari aka no kwari li na principal mañana na el sacerdote ni rian escriba así churicat este con es vire prender la mañana el engaño churicat na sobre es vire engaño va tutan na so haptani avero porque no que mezclar no cuál es na aquí es engaño de explicar cuál es na limiare de explicar na aquí bendecir de coche que etiquetas na aquí alboroto ni raca orama es de pueblo na tutanero de uchimo na pedera te plean. Entonces, en el momento en el que se está escribiendo esto, comienza a haber una gran fiesta que se llama Pascua. La Pascua era una celebración que hacían los judíos. Fiesta Pascua ni traca, no cual na ni pirca ni igual libre como judío Andrés. Y muchas personas, judíos, venían de diferentes ciudades e iban a Jerusalén. Ahí iban a celebrar la Pascua. Así bien rápido les recuerdo que era la Pascua. La Pascua era una celebración en donde ellos recordaban cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Echani nara hap na wika na que esclavitud ni rula rocha nara chutikan na orar ech. Muy bien.
Y en este momento, los líderes de esa época, los fariseos, ya estaban muy enojados. Pero acuérdense, no era un enojo pequeño, era un enojo tan grande que ya estaban buscando la forma de cómo matar a Jesús. Rico es nada es nada que es el líder que can au can no kwari when ra can line es como nen darwa churika no kunarki when au can no kwari es que nen churika ora ma churika no narki mane mi amar were es Jesús. Pero ¿por qué no lo hacían? ¿Saben por qué? Porque tenían miedo. ¿Tenían miedo de qué? Del pueblo. Mucha gente del pueblo admiraba y seguía a Jesús. Entonces, si iban y agarraban a Jesús y lo mataban, ellos tenían miedo de que se fueran contra ellos. Por eso tenían miedo y estaban buscando el momento para matar a Jesús. Neranin hibe van si hapna pirora kemi yar es imaha can no kwari dichina honari. Pitkarikam tinar que tas libra que oraron. Y vamos a ver, ¿cuántos discípulos se nos menciona que tenía Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos discípulos? Chum koi ku discípulo na nerora may hep ana machiech. Tenía 12, muy bien, 12 discípulos, pero a ver, tenía más que 12, muchos, pero los más cercanos a Jesús eran 12. Resulta que dentro de esos 12 había uno que aunque estaba cerca de Jesús, no confiaba en Jesús, no creía en Jesús. Etlani hapnar ki chui kunar ki nirura wa echnar discípulo nar ki como makob na kwa anina ka 12 bane rone. Rico churikatas es bilep koron bane. Rico chach bile nirura riba. Alarcani na ka nam. Y ese discípulo, que aunque piensen en eso, él veía cómo Jesús hacía los milagros. Él veía el poder de Jesús, cómo sanaba a los enfermos y muchas maravillas que Jesús hacía. Aún viendo con sus ojos, no creía. Ese discípulo se llamaba Judas. Ebla sanin shibane hap et narko amachiri hap narki hap wet narki. Hiweram chuanin hiweram nil hap wera machiri kusa wea kere ku pek babila anin hetas ne sabab weri muranir. Entonces, vean qué triste. Este discípulo realmente no creía que Jesús pudiera ser el Salvador, que Él lo pudiera salvar de sus pecados. ¿Por qué no creía en esto? Vamos a ver lo que hizo este Judas. Nara ne porwa bane pirvikam tapuika que na nena tas na wichi urare ech rico ne porwa ba ech na chutka ni lava ech Judas. Jesús es Dios y Jesús es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Jesús ya sabía que iba a ser traicionado, como dice el título de la lección de hoy. Jesús traicionado. Jesús ya sabía. Jesús ko mara machilarwa pirkora bruere Jesús ko na traicionar tamnire ech ko wa la machilariwa churika. Y aunque Jesús ya sabía, Jesús amaba a Judas. Y le estaba dando la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de que confiara en Él. Pero vamos a ver que la Biblia nos muestra que Judas no quiso arrepentirse de sus pecados, no quiso creer en Jesús como su Salvador.
Li ech narki Jesús ko buena kira riwa ech Judas li ech narki wala na necho wala na kiri li ko lech ko kina kitas na uchi urechko. Entonces, acuérdense que está habiendo una gran fiesta, una gran celebración que se llama Pascua. En la noche, las familias, los amigos, se reunían para tener una cena. Y aquí está Jesús con sus discípulos teniendo esta cena. Y estamos en este momento, están celebrando la Pascua. Nala chuba ni hapuna kan explica celebrar uchu echvire Pascua. Y en medio de esta celebración, en medio de esta cena, Jesús les estaba dando enseñanzas muy importantes. Les estaba explicando a sus discípulos lo que le iba a pasar a él. ¿Por qué? Déjenme le leo lo siguiente. Jesús partía el pan. Literalmente tenía un pan que lo estaba partiendo. Echkoni wach nala hap na nasip na hap nat martiwari pa nasip na pabur echko neam kan na pabur na ech na ni walre fiesta li chui shi nala hap nasip shi na kina chi wan de pan ayaro Jesús na ech na discípulos. Y mientras Jesús partía el pan, les enseñaba a sus discípulos y les explicaba que así como ese pan se estaba partiendo, su cuerpo, el cuerpo de Jesús, iba a ser maltratado, iba a ser golpeado. Echko hebrani wan hapali echko echis na chora pan na karana wachuku achis na kuch pedas nuaya kere li echen ko no ko ma ne wan ni aboni no ro kwa ni raka hitra li chui shil na hona li ma Jesús ko ma la machir pir ka ora ram ni marwere. Entonces, no solamente están teniendo una cena normal. Jesús les está explicando lo que le va a pasar a él. ¿Y por qué le tenía que pasar eso a Jesús? Les está intentando explicar porque era la forma de pagar por nuestros pecados. Ech likova ech hapalisir ech ko ech mihia ba pan wali na hon sanarki ech hitra kera pe ech vide pe hitra ni hirwane ech ko vide na vide poam ni raka aplica pe vino venirana tamo fue hitra ni rana por nuestro pecado hitra veniraka shina na rervan ech ko. Mientras partía el pan, les explicaba cómo su cuerpo iba a ser maltratado. Y también Jesús tomó una copa de vino y les explicó que ese vino representaba su sangre. No es que era su sangre, lo representaba su sangre. ¿Y qué representaba de su sangre? Que su sangre iba a ser derramada, es decir, que iba a morir. Hapen que taspe ech vinirva hapen aprika ikirva hapen la hitra si nitraka taspe ech narvi pan hitra vi. Y toda persona que confíe en el sacrificio que Jesús hizo, Dios lo iba a perdonar, lo perdona de sus pecados, lo salva y lo hace su hijo. Nebla chanin wan ech nari hapen narki hap ech narki por ech hitra tamho kari hitra brana ech hitra siku por narki chutanero ech ble salvar wan peniraka ri por narki por su hijo la mañana na tamwe ranar hitra kerva taner tamweko. Y en esa cena pasó también que Jesús
de alguna forma le mostró a Judas que él lo iba a traicionar. Ri hecho nara ach heaner ech na nar chim a heaner ech coja por na ech Judas nda canar hap nar que traicionado ni marihuerech. Cuando pasa la cena donde se está celebrando la Pascua, se nos menciona en la Biblia que Jesús se va a un huerto, el huerto de Getsemaní, y se va a orar. Rico va chinara hona va chinara chuanin la chinara hapna sena nim simania neriach di hecho mishimirar va escorar se aplicar artiwa miri pavani. Y a los que traen en su Biblia, poquito más adelante, vamos a ver en Lucas 14, versículo 32 al 36. Primero lo voy a leer en español y luego nuestra hermana lo va a leer, lo va a traducir. Lucas 14, 32. Dice así, hasta el 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren, velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Se lo voy a poner. Lo que está en amarillo. Nabra ne povani haponat minera flipani. Lucas Yanina 22, 23, 46. Hasta el 36. Okay. La gente vani apari esko shira ruaba chinara. Apona chinara narki unas que otras de español me porque que necesitamos one. Apona en lugar que se llama Getsemaní, aniriach. Y que anerecho es discípulos. No mochica chanara jericá sentados anija es genaía. Entre tanto es que yo oro aplica y en si tamona tamoje orar yani y chutanibro etamora ramti nara es tomó consigo esta mujer que es bre tomargo ni genare es bre consigo que te ich nako jericani y Pedro, Jacobo, Juan y Heligno rico comenzar la rabónico en tres tercer tu tanet tres tercer el cobre japarita mujer ha monre manako rige aner echo mi alma ni gena y mi cara que quedaos aquí y velad ético velar no le decimos hap chinari pilgo velar no rere pilgo es velar como moraron quepa yéndose un poco delante se postró en tierra li hecho nada maba chamko li na postrar la wachina narchi wiwer tierra wiwer raji que si quiere oro que si fuese posible pásase de él hebrani echnar na shimar rurere chumi y aquella hora y decía nada na con que me lo aquella hora y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero. Echricani lechinara jona coma posible para
chinat mjona rojonana no rere rojuaca y de apártate de mí jericani de chinajona esta taniro sindicache rojuanca no ri más que yo quiero si no lo machinavijona quien quiero sino lo que tú aplica tas na tas apricana kini je sino que aplicamos mojue na que Jesús sabía que iba a ser traicionado y que iba a morir. Y él ya sabía que estaba en sus últimos días. Después de la cena que vimos, vean qué es lo que hace Jesús, qué enseñanza tan grande para nuestras vidas. Jesús se va a orar. es Jesús como la machira nar captura por el huele apco es co traicionar tan ni por el huele Y quiero que ustedes noten que Jesús estaba sufriendo mucho, no poco, estaba sufriendo mucho. ¿Por qué? Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Como hombre, Jesús sabía que le esperaba algo horrible. es Jesús con bueno raca o core apare chorri es co dijo ni ara churicani na vero apne pues ne dijo bata ne ara aplica ¿Qué le esperaba a Jesús? Le esperaba ira, le esperaba castigo, el castigo de todos nuestros pecados, lo que se debía de castigar, ese castigo tan terrible, le esperaba a Jesús. es con chuani ne chinar hapnar que es co bueno raca ma ara bu es co es narkin Jesús ko ara bu na machir machura ramanima bueno raca no ko kalchiri ne ara kamte ne ara kanar que ni raca na red es el de castigo bueno rashimit ka coca Y aunque él humanamente no quería sufrir eso, sabía que también iba a sufrir mucho físicamente. Él, en su oración, dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, tu voluntad, Padre. Echtikani le chinaria ko hapnar que ne de la voluntad de honoruam bini raka hu hapna apricani honoruam nari hu hapna oramare. La cena de la Pascua, Jesús les explica lo que le va a pasar. Después Jesús se va a orar. En un momento muy difícil se va a orar. Y después de que termina de orar, en eso la Biblia nos muestra que Judas ya había organizado, ya había ido por muchas personas, había ido por los líderes religiosos, hombres armados con espadas, para agarrar a Jesús, para prenderlo. Ri Jesús ko wo koka ishiri ri wana apari horaria choshi ri con posto la we pea we kala mañana min van hap tas ne am kan sabarla na hate ta hap dirigirse. Y aquí en la imagen que vemos aquí, vemos, pues es un dibujo, ¿verdad? Pero vemos unos poquitos. No eran pocos. Era mucha gente armada que había ido a agarrar a Jesús. Pero quiero que recuerden algo. Jesús no había cometido ningún delito, ningún pecado. Estaba siendo traicionado. El tanin va aplicat mritiwa miripavani hap wikan ni echko hap nar que churika en launi ri con Ech Jesús ko pabrane nerka sevne
Araka traicionar tam nirvana. Es tirsiat es nara tamukwe wikari titrara. Otra cosa bien importante, mucho tiempo antes de que Jesús naciera, muchos años, ya había profetas en donde Dios les había dicho que esto le iba a pasar a Jesús. Y Jesús lo sabía. Entonces, cuando lo aprendieron y lo comenzaron a acusar con mentiras, Jesús no dijo nada. Rico mi me pero hanin nala sihape ma chape bachana rico ma rama chiles ko onram ko hap na chutka ona kimerweli ora borwer pirora nalkim icheo tam nil hetani tam juego haparita kusar tam niran raga anisa. Ya cuando lo agarran a Jesús y que lo acusan de muchas mentiras, Jesús no dice nada. Pero resulta que llega un momento en donde le preguntan, le dicen, ¿acaso tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Salvador? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús a eso sí responde. Y Jesús dice, sí, yo soy. Echri cabran nervan echo nala ko wechmo juego es narki Mesías heblatkan nervan es nala. Ri echo chuani les na hona ri mahiani les ko uri ni hia ech dikani les ko ni. Jesús vivió una vida perfecta. Ni un solo pecado, ni una sola mentira, ni un solo mal pensamiento. ¿Y saben por qué? Él decidió ser crucificado, traicionado, golpeado, que muriera. ¿Saben por qué? Porque Él vino a ser el Salvador del mundo. Echri kalanin chinatraban we hapnarki echo hapnarki pitti ora benarki traicionar también nere. Echo tasle peyir wikam nere. Quiero tapeyir na chat natam. Y quiero tapeyir narki chat moram turani. Jesús creció como nosotros, así pequeñito como un bebé. Luego fue creciendo, se hizo adulto, vivió todo lo que hemos estado aprendiendo en las lecciones, aquí en la iglesia, lo que Dios nos muestra en su palabra. Esa fue su primer venida. Pero la Biblia nos muestra que va a haber una segunda venida. Tal vez no me voy a meter mucho en eso, pero cuando venga la segunda vez, no va a venir como un bebé, como un niño. Va a venir y va a mostrar todo su poder, toda su gloria, la va a mostrar Jesús. Ebra chikanin mabani hapnarki Jesús ko hapna ta bebe nira ruach kuchikwani. Limi nam ko lip ocher la mamnavo. Lich na hona le ko kunorin ma ketas ko aplicable ta bebe kunorin mamnago. Liko wa ro ni raka kunorin ma aplicacionin domini con poder nera ruwe campa escogiti. De hecho, en la Biblia se nos menciona que va a haber un día en donde toda rodilla de todas las personas se va a doblar ante Jesús. O sea, ahí no va a haber alguien que diga, no, él no es Dios, Él no es el Salvador. Todas las personas, va a haber un día en donde toda rodilla se va a doblar y muchos de nosotros, los hijos de Dios, doblaremos nuestras rodillas con gran alegría porque estamos viendo a nuestro Salvador. Pero muchos van a doblar sus rodillas con el más grande miedo y terror porque rechazaron al Salvador que van a estar viendo. Ebratani shivani hapnarki le chokov karam chukam ku tan mi repani na ne maku hapariku na waje chona ruam rikum ne ranam
na hona arki hapon arki choninra hitit ketas narki na wichi urampa no ram hapalemam. Y con esto voy a terminar. Quiero que se lleven algo bien guardado en sus mentes y en sus corazones. Todo lo que le pasó a Jesús estaba en el plan de Dios. Todo. ¿Ok? No fue algo que se le salió de las manos. Fue algo que Dios tenía planeado desde el principio, desde antes de la creación. Dios tenía planeado eso. Hebrani netaba ni hapnarki naki yorba echkoba hapnet mputo boaba echra isli aplicat mpulorelwa riko nerana planeatam ni larwan pakara echba hebrani no kamani. Todo lo que Dios había dicho muchos años antes por medio de los profetas, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se lleva a cabo. Lo que Dios dice se cumple. Entonces hay que confiar en Dios, en su palabra. Vamos, bueno. Haprikani la ne shuwabka haprikani echbana haprikano ledam kerpa kara echbera apricano la orelva esba cara cumplida rua esma cara esle extra isam. Solamente voy a terminar con esto. Yo creo que casi todos ustedes o todos tienen Biblia en casa. Ya sea, por ejemplo, yo ahorita la traigo en mi teléfono o usted la tiene físicamente. Les quiero animar a que agarren su Biblia y que la lean. Es la forma en la que conocemos a Dios. Porque lo que aquí vemos, que es de mucha bendición, es un resumen. Si usted agarra su Biblia y se pone a leerla, se va a dar cuenta de muchos más detalles que Dios nos muestra por medio de su palabra. Entonces, les quiero animar a que agarren su Biblia, a que la lean, a que oren más a Dios. ¿Sí? Echrikarani nwani hapna echko animar ya ruba emsine amkaba haptanar que abtisne moral es Biblia btichiva luego hap ana leer kano kobo echidit minab amo waboli riadanar que leeros leech Biblia liem hapien aminabo wararokiri ra. Y les recuerdo, la historia que hoy vimos, Jesús traicionado, viene en sus Biblias, en los Evangelios, y lo pueden leer específicamente en Marcos capítulo 14. ¿Sale? Nara ne porwabani nar Marcos 14 nar que na es na específico al día nara nar que asli en dico